Bien, hermanos, gracias al Señor, estamos ya en nuestra cuarta lección en el libro de Jonás. Quiero, hermanos, de que abran sus Biblias en el capítulo 3 del libro de Jonás, donde dejamos a Jonás en el capítulo anterior, hermanos. Lo hemos dejado en la playa. Dios ordenó al gran pez y el pez vomitó a Jonás en la playa. Yo creo que tuvo que él bañarse bien, ¿o qué piensan ustedes? Bañarse bien ahí en el mar, y ahora ya había hecho promesas a Dios, como hemos visto en la lección anterior. Había hecho promesas a Dios que iba a pagar lo que él había prometido a Dios, ya los votos que él había hecho a Dios. Y entonces leemos nosotros acá en el capítulo 3, y vamos a leer toda la porción primero antes de comentarlo. Dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruido. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Hasta ahí nomás. Un capítulo corto, interesante. La primera vez, ¿qué es lo que había dicho Jehová para Nínive? Dice acá: pregona contra ella, capítulo 1, versículo 2. Dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. La predicación de Jonás era contra Nínive. La segunda vez, cuando Dios habla a Jonás, Dios no dice qué es lo que va a decir cuando llega a Nínive. Le dice: proclama en ella el mensaje que yo te diré. Jonás tenía que llegar a Nínive primero para recién saber qué es lo que Dios iba a decir a esta ciudad. A veces, hermanos, Dios nos pide hacer alguna cosa que no sabemos exactamente cuál va a ser el resultado de ello. ¿Se acuerda de que Dios pidió a Abraham que saliera de su tierra, y él salió sin saber a dónde iba? Pero
obedeció a Dios. No, y a veces, hermanos, Dios nos guía en un camino y no sabemos exactamente cuál va a ser el fin de este camino, pero nosotros andamos en la confianza de que Dios está haciendo lo mejor y que nos conviene a nosotros sencillamente obedecer lo que Dios nos ordena hacer. Y yo creo que es algo importante acá. Estoy seguro que Jonás quería predicar un mensaje de condenación para los ninivitas, porque esto es lo que Dios decía antes, ¿no? Predica contra ellos. Pero en realidad él no sabía cuando Dios le envía a Nínive la segunda vez. Versículo 3. Dice, se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. O sea que esta vez obedeció. Ya esta vez obedeció. La primera vez, cuando desobedeció, entonces no le ha salido muy bien. Así que ahora ya está convencido de la necesidad de obedecer a Dios. Y dice, y era Nínive, ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Nosotros vemos al final, hermanos, del capítulo 4, de que hay 120,000 personas que todavía no sabían discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. O sea que era una ciudad grande. Dios tenía compasión de tanta gente. Era la razón por la cual Dios estaba enviando a Jonás a esta ciudad, porque era una ciudad grande y Dios tenía compasión de esta ciudad grande. Me parece que esta es la situación. Nos dice en el versículo 4, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Mensaje fácil, ¿o no? O sea que no es muy complicada el mensaje. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y yo imagino que entraba por una calle y entonces ya lo anunciaba. La gente salía a verle. ¿Quién es este que anuncia en 40 días Nínive será destruido? Imagino que también Jonás tenía alguna apariencia distinta, habiendo estado en el vientre del pez durante 3 días. ¿Cómo sería su aspecto? Pero él va convencido de que es el mensaje de Dios. Creo que lo dice con convicción. Creo que hay ¿qué podríamos decir? Una urgencia en la palabra. En 40 días Nínive será destruido. Va por las calles predicando a la gente allá. Y nos dice en el versículo 5, y los hombres de Nínive creyeron. ¿A quién? Creyeron a Dios. Creyeron a Dios. Y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. La gente creyó a Dios, hermanos. Ustedes, hermanos, ¿se acuerdan otros lugares donde nos dice que alguien ha creído a Dios? Quiero que vean, hermanos, el libro de Génesis y el capítulo 15 y el versículo 6, Génesis capítulo 15 y el versículo 6. Quizá podríamos leer desde el versículo 4. Dice, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará.
Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Quién es este que cree a Jehová? Abraham. Es exactamente la misma frase que tenemos ahí. Abraham creyó a Jehová y nos dice que le fue contado por justicia. ¿Qué era la promesa de Dios a Abraham? De que él, siendo un hombre de ya 80 y tantos años de edad, iba a tener un hijo y que no solo esto, su descendencia sería como las estrellas del cielo en multitud. ¿Y qué es lo que nos dice? O sea, su esposa era estéril. ¿Ya? ¿Y qué nos dice ahí? Abraham creyó a Dios. Creyó que Dios era poderoso para cumplir lo que había dicho. Que Dios de todas maneras era fiel a lo que él decía. Y entonces le fue contado por justicia. Su justicia venía a través de este hijo que iba a nacer. Y acá los ninevitas dicen, ay, si Dios lo ha dicho, es cierto. Nosotros tenemos que hacer algo. ¿Qué deberíamos de hacer? Si Dios ha anunciado la destrucción de Nínive dentro de 40 días. Y es algo interesante, hermanos, de que ¿cuál es el resultado de su fe? O sea que primeramente creen a Dios, ¿o no? Primeramente creen a Dios y como tal, ¿qué hicieron? Proclamaron ayuno. Vamos a buscar a Dios. Vamos a ir delante de su presencia. Se vistieron de cilicio. Desde el mayor hasta el menor de ellos. El cilicio, hermanos, era una tela gruesa que ponían sobre sí. En su cultura de ellos allá en ese lugar, significaba de que ellos tenían dolor en su corazón. Era señal de dolor, de tristeza y de angustia. Era decir, bueno, necesitamos hacer algo, tenemos que clamar a Dios. Es lo que dicen ellos. Vamos a ayunar, vamos a ver si de alguna manera Dios va a cambiar de opinión frente a esta situación. Nos dice de que, versículo 6, llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Y se levantó de su silla y se despojó de su vestido. Está hablando de su vestido real, telas finas que tenía él, ¿no? Y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbrense de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Hermanos, tenía él esperanza de que haciendo esto Dios iba a cambiar de opinión y que realmente habría una esperanza todavía de que Dios no los castigaría a ellos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Tenía él esta esperanza? ¿Podían tener esta esperanza?
Sí. ¿Y qué es lo que le da esta esperanza? Bueno, en primer lugar, hermanos, si Dios anuncia castigo, si lo anuncia, no es con el fin de que uno también se arrepienta de sus pecados. Se anuncia castigo. Bueno, si Él castigaría sin anunciar nada, no habría oportunidad para el arrepentimiento. Pero si anuncia el castigo, hay oportunidad. Además de esto, les da un plazo de 40 días. O sea que está dándoles un plazo para arreglar la situación de ellos. Y yo creo, hermanos, de que él tenía esperanza de que el rey y los demás, de que con realmente un sincero arrepentimiento, ellos podrían cambiar la mente de Dios y hacer de que Dios en realidad tuviera misericordia de ellos. Quiero que veamos, hermanos, lo que hace el rey. Ya, o sea, que lo que él anuncia. Él dice, y es interesante en el versículo 7, o bueno, quizá el versículo 6 podríamos decir, él primeramente muestra dolor en su corazón. No solamente lo manda a sus súbditos, pero él mismo hace algo para mostrar su arrepentimiento. Él hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes. Los grandes también estaban participando en esto. No es solamente los pequeños, sino es toda la población. Los grandes también se arrepienten dentro de sus corazones. Y dicen, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna. No se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente. Todos deberían de humillarse delante de la presencia de Dios y clamar a Dios. Clamar a Dios. Hermanos, noten que ni dan de comer a los animales. ¿Qué hace el animal cuando no se le da de comer, hermanos? Comienzan a gritar, ¿o no? Comienzan a gritar. Y podemos imaginar todo Nínive, los animales, clamando, también de hambre. Ellos no sabían lo que estaba pasando. ¿No es así? Sin embargo, dice, hagan que ellos también clamen. Y los hombres clamen a Dios, dile a Dios de que ustedes van a cambiar su forma de vivir. Y noten, hermanos, que nos dice también en el 8 todavía, dice, y conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. No es suficiente solamente clamar a Dios. Hay la necesidad de un cambio en la forma de vivir. Ya Dios espera de nosotros un cambio en la forma de vivir. Habla de la rapiña, entiendo de que la palabra rapiña significa la violencia de sus manos. Parece que el pecado grande de los ninivitas era violencia. En las guerras que ellos hicieron, ellos eran sumamente crueles en su forma de actuar.
Entonces, ¿qué es lo que tenían que dejar ellos, especialmente, hermanos? La violencia, el pecado que se veía dentro de la nación. Cuando Dios hablaba con Israel, pidiéndoles a ellos el arrepentimiento, ¿cuál era el pecado que mayormente tenían que dejar ellos? La idolatría, ¿no es así? Nínive no conocía mucho al Dios verdadero, es la realidad. No tenían el conocimiento como las otras, como el pueblo de Israel. Pero tenían ciertos pecados que eran característicos de ellos. La violencia. Tienen que dejar esta violencia. Por esta razón, Dios está castigando a este pueblo. Déjenlo. Ahora, ¿cuál es tu pecado? ¿Cuál es el pecado que más se ve dentro de la vida de una persona? ¿Qué es lo que debería de hacer, hermanos? Dejarlo. Dejarlo. Ya botar el pecado de nuestras vidas. Andar en obediencia a Dios como Dios ordena. Hermanos, los de Nínive no sabían mucho acerca del Dios verdadero. Pienso que no. Claro, hay la conciencia de una persona que nos orienta en algo sobre cómo es Dios. Pero el mensaje de Jonás es ¿qué? ¿Les dice cuáles son sus pecados? No. Ellos en su conciencia tenían que ver cuáles eran sus pecados. ¿En qué estaban desobedeciendo a Dios? Y tenían que dejarlo para que Dios también tuviera misericordia de ellos. Entonces, vemos de que se humillan delante de Dios. ¿Se acuerdan un texto, hermanos? En el libro de Salmos 51, donde vemos al rey David arrepintiéndose delante de Dios, pero nos dice el versículo 17, dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Nos dice, hermanos, algo que Dios requiere de nosotros. ¿Qué son los sacrificios que Dios desea en nosotros? El espíritu quebrantado. Nosotros nos mantenemos orgullosos en nuestros pecados. No nos humillamos delante de Dios. No vamos a encontrar el perdón de Dios. Pero al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. En nuestros pecados, cuando nosotros queremos reconciliarnos con Dios, hermanos, ¿qué clase de corazón quiere Dios? Un corazón contrito, humillado, que reconoce el pecado, que se duele de su pecado que ha cometido. No somos indiferentes frente al pecado, sino nosotros nos humillamos delante de Dios y clamamos a Él. Y encontramos de que Dios es muy misericordioso y perdonador. Quiero que noten la esperanza que tenía el rey en el versículo 9. Ya estamos en Jonás otra vez. Dice, ¿quién sabe si se volverá
y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos. Tenía esperanza. Esperanza, si yo en realidad cambio en mi forma de actuar, Dios también va a tener misericordia de mí. No va a derramar su ira sobre mí si de veras hay arrepentimiento en mi corazón. Era la esperanza que tenía el rey de Nínive. Y él dice a todos, toda su gente, Dios puede todavía tener misericordia de nosotros si es que nosotros nos arrepentimos. ¿Y qué es lo que nos dice, hermanos, el versículo 10? Dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Convertirse, ¿qué es lo que quiere decir, hermanos? ¿Cambiaron? ¿Dejaron su mal camino? O sea que había una acción en ellos de dejar su mal camino. Dice, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría. Dios se arrepintió, nos dice ahí. O, en otras palabras, Dios cambió su opinión o su castigo, su decreto en cierto sentido de lo que Él iba a hacer. ¿Por qué? Porque había cambio dentro de ellos y dice, Dios no les castigó a los 40 días. Ahora, hermanos, vamos a pensar un poquito acá. Vamos a buscar entender la forma en que Dios obra, ¿ya? Primeramente, hermanos, quiero que veamos el libro de Números y el capítulo 23. Números capítulo 23. Y vamos a ver acá el versículo 19. Dice acá, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. Hermanos, ¿Dios cambia? ¿Dios en su naturaleza cambia? No. Dios es veraz, es lo que está diciendo acá. Dios cumple lo que dice, pero dice acá, no se arrepiente, o en otras palabras, Él en su naturaleza no va a cambiar. Es lo que nos dice ahí. Entonces, vamos a tener que comprender otra cosa más. Vamos a ver otros textos en este sentido. 1 Samuel, capítulo 15. 1 Samuel, capítulo 15. Y vamos a ver acá el versículo 29. 1 Samuel, capítulo 15. Versículo 29. Bueno, tenemos que leer un poco más arriba. Dios está tratando acá con el rey Saúl. El rey Saúl ya por segunda vez había desobedecido a Dios. Dios le había dicho ciertas cosas que debería de hacer y por segunda vez Saúl desobedeció a Dios. Y del versículo 26 vamos a leer. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel.
y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Dios no es hombre para que se arrepienta, para que cambie de opinión, hermanos. Es lo que da a entender ahí. ¿Cuál era la actitud de Saúl, hermanos? Todavía defendiéndose, no humillando su corazón, no reconociendo el pecado que había hecho, creyendo que todavía podía seguir en su pecado, hacer a su manera, y que creía que Dios todavía, aún así, podía tener compasión de él. No, hermanos, no. Él seguía en su pecado. Tenemos también en el libro de Santiago y el capítulo 1, ya en el Nuevo Testamento, Santiago capítulo 1 y el versículo 17, dice así: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Dios no cambia. Es lo que nos dice ahí. No hay sombra de variación en Él. Dios mantiene su curso. Es lo que nos dice ahí las Escrituras. Entonces, ¿cómo vamos a entender de que Dios se arrepiente y no castiga? Primeramente, hermanos, vamos a entender algo de la naturaleza de Dios. Ya, ¿cuál es su naturaleza? O sea que, ¿cómo es Dios en realidad? Vamos al libro de Miqueas. Miqueas, capítulo 7. Y el versículo 18. Miqueas, capítulo 7, versículo 18. Dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. ¿Qué es lo que nos dice? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. ¿Cómo es Dios? Es misericordioso, se deleita en misericordia. Es lo que le gusta hacer. Dios quiere tener misericordia. Dios no cambia. Dios no cambia. Le gusta tener misericordia. Esta es su naturaleza de nuestro Dios. Pero Dios necesita la oportunidad para tener misericordia. ¿Y cuál es esta oportunidad? Esta oportunidad es cuando el hombre deja su pecado, se humilla delante de Dios, y entonces Dios se deleita en tener misericordia del pecador. ¿No ha cambiado Dios? ¿Quién ha cambiado? El hombre. El hombre. Él es el que ha cambiado. Dios desea perdonar, pero el hombre no está en la condición para recibir este perdón cuando endurece su corazón y sigue en su pecado. Quiero que veamos, hermanos, Génesis capítulo 18. Génesis capítulo 18 y el versículo 25.
¿Se acuerda, hermanos, que está hablando Abraham con Dios? Dios había dicho que va a bajar a Sodoma y va a ver cómo está la ciudad. Y nos dice en el versículo 25, dice, lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. ¿Qué es lo que está diciendo Abraham? Mira, Dios, tú estás bajando ahí a Sodoma. No, es una ciudad sumamente pecaminosa. Yo creo que Abraham sabía eso. Que Sodoma era una ciudad sumamente pecaminosa. Pero él está diciendo, y si encuentras allá a 50 justos, y tú destruyes toda la ciudad, ¿no sería una injusticia si tú que miras con misericordia sobre un pueblo, tú que eres justo, no prefieres mostrar misericordia en vez de justicia en este caso? Y Dios, ¿qué es lo que le dice? Si yo encuentro, ¿cuántos? 10 justos dentro de la ciudad, no lo destruiré. ¿Y qué hace Dios al final, hermanos? A los 4 justos, no tan justos, no, a los 4 justos, Dios los saca de la ciudad y destruye la ciudad, porque Dios es justo y, además de esto, misericordioso. Quizá deberíamos de ver otro texto, hermanos, el libro de Ezequiel, capítulo 18. O sea que estamos queriendo ver acá la forma en que Dios actúa. Ezequiel, capítulo 18. Y el versículo 21, vamos a leer desde ahí. Dice, mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. ¿Ya? ¿Quién? El impío. Si el impío se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad y hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Y si dijeres, no es recto el camino del Señor. Oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Dios está diciendo cómo obra Él. ¿Cómo obra Él? La persona deja sus pecados, vuelve a Dios de corazón, ¿y qué es lo que dice Dios? Lo voy a perdonar. Lo voy a perdonar. Nosotros sabemos, hermanos, que Jesucristo ya murió por nuestros pecados en el día de hoy. Aún en este tiempo nos dice de que
Jesucristo fue crucificado desde antes de la fundación del mundo. Ya la base con que Dios perdona al pecador es de que Jesucristo ha pagado el precio de sus pecados. Porque Dios tiene que ser justo. Y el que justifica al impío. Pero, ¿qué es lo que vemos? Cuando el hombre deja su pecado, vuelve a Dios, ¿qué encuentra? Que Dios es perdonador. ¿Quién cambia, hermanos? ¿Dios? No. ¿Quién cambia? El hombre. ¿Cuál tiene que cambiar, hermanos? El hombre tiene que cambiar. Tenemos nosotros en Jeremías y el capítulo 18. Jeremías, capítulo 18, ya lo leímos en otra vez en este estudio, pero vuelvo a leerlo porque creo que lo explica quizás más claro que los otros textos. Jeremías 18, versículo 7. Dice, en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Sigo en el versículo 11. Ahora pues habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros, y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino, y mejore sus caminos y sus obras. O sea que, ¿qué es lo que dice Dios? Cambien, cambien. Y sabe, hermanos, nadie le dijo a los ninivitas que se cambiaran. Nadie les dijo. Pero en su conciencia, en su corazón, ellos decían, Dios puede ser uno que será misericordioso y perdonador. Si nosotros cambiamos nuestra forma de ser, si nos humillamos delante de Dios, Dios va a tener misericordia de nosotros. Y es un principio, hermanos, que está en las Escrituras. Cuando Jesucristo murió en la cruz y resucitó de los muertos, ¿se acuerda lo que dice en el libro de Lucas capítulo 24? Vamos a leer acá en el versículo 46, Jesús está hablando con sus discípulos después de su resurrección. Y dice, y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Noten, ¿qué predicamos? En el nombre de Jesucristo se predica el arrepentimiento y el perdón de pecados. Jesucristo ya murió, ya resucitó, hay una base para que en justicia Dios puede perdonar al pecador. Entonces, ¿qué es lo que decimos a la gente? Arrepiéntanse, arrepiéntanse, dejen sus pecados, Dios puede perdonar sus pecados. Siempre en la base
de lo que Jesucristo hizo por nosotros. Noten, hermanos, los de Nínive primeramente creyeron a Dios. ¿Ya? Primero, creyeron a Dios y como resultado se humillaron delante del Señor, dejaron sus malos caminos. ¿Y qué es lo que dice Dios? Ya no los castigo. Ya no los castigo. Qué bueno. Qué bueno. Es Dios, ¿o no? Hay personas que parece que no creen a Dios. Como no creen a Dios, siguen en sus pecados. Necesitamos, hermanos, en realidad creer a Dios. Ahora, hermanos, quizá debo de mencionar otra cosa acá. Nínive fue destruido, hermanos, más o menos 170 años después. Ha sido el año 612 antes de Cristo. Nínive fue destruido. No fue 40 días, fue 170 años. ¿Qué es lo que pasó, hermanos? Había estas personas, nos dice que había 120,000 que no sabían su mano derecha de su mano izquierda. De repente ellos también no tenían, nadie les daba de comer, estos días también estaban llorando, pero Dios ha tenido misericordia del pueblo de Nínive. Quizá esta generación ha vivido para Dios. Pero la siguiente generación, hermanos, ¿qué hicieron? Volvieron otra vez a su mal camino, a la violencia de sus manos. Nínive fue conocido como muy violento. Muy violento. Llegó el día, no se arrepintió, Dios los destruyó. Hermanos, la salvación al final es personal, ¿o no? No es de mí y mis hijos más. Mis hijos, si es que se arrepienten, entonces ellos van a tener la salvación. Pero como les hemos dicho muchas veces, hermanos, Dios no tiene nietos. Dios no tiene nietos, tiene solamente hijos. Nosotros personalmente necesitamos buscar a Dios. Ahora, no estoy diciendo tampoco, hermanos, de que todos los de Nínive vamos a ver allá en el cielo. O sea que es a través de una salvación personal que vamos a estar en la presencia de Dios en aquel gran día. ¿No es así? Pero la ciudad fue salvada por su arrepentimiento, por su cambio en su forma de vivir. Pero hay que aprender de que en generaciones venideras, si es que viven en el pecado, todavía la sentencia queda. Dios es justo. Dios va a castigar el pecado. La salvación es una cosa que cada uno y cada generación necesita buscar. Que Dios nos ayude, hermanos, a entender esta verdad que es de tanta importancia para nosotros. Otra cosa. Nuestro Señor Jesucristo usó el ejemplo de Nínive. Ya está en Mateo capítulo 12 y el versículo 41. Mateo capítulo 12 y vamos a leer. Dice en el versículo 41, dice, los hombres de Nínive
se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Nínive es un ejemplo de un pueblo que, aunque saben muy poco acerca de Dios, ¿qué hacen? Se arrepienten. Y el pueblo de Israel en ese tiempo, hermanos, sabía mucho acerca de Dios. Y sin embargo, no se arrepintió. El Hijo de Dios vino a anunciarles la palabra de Dios. Vino a ofrecerle perdón de pecados. Vino a dar su vida por ellos, mostrando su amor, llevando el pecado de la gente sobre sí mismo. Y ellos lo rechazan. Nosotros no tenemos más rey que César. ¿Qué es lo que dicen ellos? A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Reconocían que Jesucristo había salvado a otros. Y sin embargo, se mantuvieron insensibles, sin arrepentimiento delante de Dios. Qué triste será su condenación en aquel día. La reina del sur vino desde lejos para escuchar la sabiduría de Salomón. ¿Y qué es lo que dice Jesucristo? Dice, más que Salomón está en este lugar. Más que Jonás, más que Salomón, tenemos a Jesucristo. Ustedes, hermanos, han escuchado la palabra de Cristo. Y si nosotros persistimos en nuestra indiferencia y pecado, ¿qué será de nosotros? ¿Qué será de nosotros? El Señor nos llama al arrepentimiento. Entre más conocemos de las cosas de Dios, más responsables somos para dar nuestras vidas a Él y seguirle a Él. Que Dios nos ayude, hermanos, a seguir a Jesucristo.